Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo como siempre, pero esta vez en vivo y por nuestro canal en Facebook, desde el hermoso, concurrido e histórico barrio de Bellas Artes. ¡Oh! Las posibilidades de Internet. Hay un desfase, entonces, claro. La idea justamente es de transmitir en vivo, tiene estas cosas. Estamos con Daniel Ramírez. ¿Qué tal, Daniel? Hola, muy bien. Bienvenido a Santiago. Daniel es filósofo, doctor en filosofía de la Sorbonne, también estudió acá en la Universidad Católica, es un hombre de las artes, es músico y es un hombre que nos invita siempre a pensar. Ya estuvo en la primera edición piloto acá de Lo Justo y Necesario y hoy lo tenemos de nuevo en nuestros estudios. Daniel, justamente sobre eso, hoy sé que das una charla aquí muy cerca en el Café Mosqueto y estás invitando un poco para decir que hay que pensar, pero que además es fácil hacerlo. ¿Es verdaderamente fácil pensar? Sí, primero es mañana. Mañana, Sí, miércoles. es Ah, pensé que era mañana. hoy a las No, no, 4. no. Ya. Es aquí mismo en el Café Mosqueto, a media cuadra donde estamos, pero es mañana a las 19 horas, aunque miércoles 21, 19 horas. Así que todos invitados mañana a verte, pero ahora vamos a tener un aperitivo con lo que vas a hablar mañana. Exactamente, ahora que si acaso es fácil pensar, es fácil y es difícil. Es difícil en la sociedad actual, diría yo, en la cual hay muchas cosas que tienden a que no pensemos. Cantidades de estímulos, cantidades de información, de flujo, de imágenes, de palabras, de cosas que van a toda velocidad y en todas las direcciones. Eso hace que podemos tener incluso la ilusión de que pensamos, de que tenemos opiniones, de que nos expresamos, de que tenemos discusiones, pero en realidad nada de eso ocurre. Hay una especie de flujo continuo. Entonces, fácil, ¿por qué? Porque simplemente se trata de saber qué opinamos sobre algo, en qué nos basamos sobre eso y cómo podemos explicarlo. El pensamiento en sí mismo es fácil por la simple razón de que es la cosa más propia de los seres humanos. Los bebés piensan desde muy temprana edad, los animales piensan. Que nosotros, seres humanos adultos, no pensemos es una aberración, pero ocurre. Pero es fácil, es necesario, pero se piensa muy distinto y eso siempre me llama la atención frente a un hecho. Por ejemplo, vamos a algo muy concreto, lo que ocurrió recientemente en la Araucanía. Ocurre el hecho, si uno lo pensara y lo analizara fríamente y reflexionara sobre el mismo, ninguna de las partes hubiera cometido tantos errores. Por ejemplo, el mismo gobierno, inmediatamente a respaldar la acción de Carabineros, cuando una reflexión previa le podría haber dicho, a ver, esperemos las primeras indagaciones, conversemos, veamos qué investiga Carabineros, qué opina el fiscal, y eso incluso lo puede decir, pero no, inmediatamente ese pensamiento, si es que lo hubo, estuvo marcado con la posición política que tiene uno respecto al conflicto en la Araucanía. Eso es exactamente el ejemplo de no pensar. Si inmediatamente hay una opinión construida ya con argumentos, con todo tipo de discurso, es porque no se quiere pensar. Lo primero es saber qué pasó, evidentemente, qué ocurrió. Y si acaso estamos de acuerdo en lo que ocurrió, lo cual no es muy fácil porque hay elementos que han sido ocultados y hay otros elementos que fueron destruidos. Hay testigos, pero los testigos son los mismos agentes que están comprometidos en el asunto. Entonces, es probable que los hechos mismos no puedan ser conocidos en su exactitud nunca, lo cual ocurre siempre que hay crímenes. Cuando se elucida un crimen, tenemos la ilusión de que hemos llegado a una conclusión, cuando un jurado declara culpable, pero en verdad se trata de una aproximación, por eso en el derecho penal se habla de la íntima convicción de un jurado, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo máximo que se puede llegar de precisión? Si no hay precisión absoluta, debiera haber claridad en los principios. Es decir, alguien podría, por ejemplo, decir, yo no sé exactamente lo que pasó, pero si lo que hubiera pasado fuera esto y esto y esto otro, me parece un crimen, me parece inaceptable. O si en otra posición hubiera dicho, me parece, además nadie dice que los crímenes son aceptables. Pero las posiciones empiezan porque se supone que es en el fuego de la acción, de un robo, de un acto delictual,
Entonces, la ideología y la posición se ve en qué se pone el acento. Pero si se conocieran los hechos más o menos exactos, las personas debieran pronunciarse no sobre los hechos, sino sobre los valores. Y eso es lo que falta en la claridad del debate. ¿Cómo se puede argumentar que esté bien que alguien muera, aunque fuera delincuente, cosa que no lo era, aunque estuviera cometiendo un acto delictual, cosa que no se sabe? Incluso en esas posibilidades no se le dispara a la gente con instrumental militarizado. Entonces, habría que pronunciarse sobre los valores, sobre qué es lo que debiera haber. ¿No? Y eso no se hace. Se confunde la diferencia de opinión política, la diferencia ideológica, con una diferencia sobre los hechos. Y se producen discusiones interminables sobre qué fue lo que ocurrió, cuando no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Eso es lo propio de un mecanismo ideológico de conversación. Eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y ocurrió durante décadas con lo que se llama el negacionismo. Algunas personas negaban la existencia del Holocausto, o negaban la existencia de la cámara de gas, o negaban las cifras. Entonces, no se puede discutir con alguien que niega los hechos. Finalmente podría, porque era uno de esos, pretendía ser historiador, podría haber alegado que los elementos que hay son insuficientes, pero si se pronunciara sobre hechos abstractos, es decir, si hubiera ocurrido tal cosa, ¿qué le parece a usted? La persona tendría que haber dicho que le parece un crimen absolutamente abominable, total y absolutamente inaceptable. Pero no se llega a eso porque todo el tiempo se pierde en discutiendo sobre los hechos, como si fuéramos investigadores, como si fuéramos policía científica, y no lo somos. Ahora, cuando uno dice, bueno, pasa tanto tiempo sobre un hecho y se sigue pensando, digamos, que ese hecho no ocurrió, como actualmente hay negacionismo, no solo por el Holocausto, sino que acá en Chile hay gente que niega las violaciones a los derechos humanos. ¿Todavía hay gente que lo niega? Sí, hay gente que lo niega o la justifica en algunos casos. En ese caso, ¿qué estamos hablando? ¿De un pensamiento oportunista, interesado, o esa persona no sabe pensar? Esa persona no está acostumbrada a debatir. Puede ser que sepa pensar. Yo pienso personalmente que todas las ideas tienen derecho a ser expresadas y a ser publicadas y a ser incluso enseñadas cuando son tradiciones de pensamiento. Las ideologías políticas, las religiones, son tradiciones de pensamiento, deben ser expresadas, transmitidas y enseñadas. Todas, es decir, eres contrario a, por ejemplo, lo que en algún momento hizo Alemania, que fue prohibir expresiones Es que nazistas. lo que está prohibido son grupos neonazis, sí, efectivamente. Y en Francia está prohibido negar crímenes contra la humanidad, tanto el Holocausto como el genocidio de los armenios y hay otros casos. Prohibido por ley. Esa ley es discutible, yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero fue hecha es un mal menor, para evitar que estos discursos acapararan el debate público. Y eso es lo que hacen. Se genera una cosa totalmente deformada, como si la mitad de la gente pensara esto y la otra mitad piensa lo que no es así. Eran cuatro gatos, por así decirlo, y ni siquiera los gatos no dirían cosas tan estúpidas. Entonces, la ley tiene su eficacia, ¿no? Ahora, ¿acaso es necesaria una ley? Eso yo creo que es otro debate. Lo que digo, esa gente probablemente sabe pensar, pero no sabe debatir. Porque primero que nada, y tanto las autoridades como los comentadores públicos o dirigentes políticos debieran tener la prudencia de decir, aquí no sabemos lo que pasó. Si lo que pasó fue esto, lo condeno con toda la fuerza moral de la cual sea capaz. Si no lo dice, es porque de alguna manera hay ahí otra cosa que una diferencia de opinión, hay una diferencia de valores. Hay gente, efectivamente, que da más valor a la propiedad privada que a la vida humana. Hay gente que efectivamente da más valor a lo que le llaman el orden que a la expresión popular o a la libre expresión de un pueblo. Entonces hay una diferencia de valores. Aprender a pensar, y en eso la filosofía puede ayudar, es clarificar dónde está la diferencia. Aquí se está disimulando una diferencia de valores que es radical, con astucia sobre los hechos, sobre lo que ocurrió, qué pasó, qué fue. La cámara, el chip destruido. Esos son detalles. Después, cuando se sepa la realidad concreta, le corresponde a la justicia, si acaso la hay, de pronunciarse de una manera clarísima. Pero disimular en el debate público las diferencias fundamentales de valores
¿Por qué se disimularía? Porque hay muy pocas personas que estarían cómodas diciendo que la vida humana les importa menos que la propiedad privada o que la vida humana les importa menos que el orden público o algo así. Entonces, como eso es lo que ocurre, se disimula con una especie de confusión, una discusión confusa, y eso es lo que ocurre en los debates de televisión, en el cual la gente, o de radio, he escuchado también, en el cual no se para de interrumpirse de una manera feroz, como si la vehemencia de la expresión fuera un argumento. Y finalmente no se saca nada limpio. No se saca nada limpio. Ahora, parecía que el mundo, después de la Segunda Guerra y después de las dictaduras latinoamericanas y después de todo lo que nos había pasado, avanzaba hacia como valores universales que eran respetados o comenzaban a ser respetados por todos. Sin embargo, hemos visto en los últimos años cierta involución. Tú que vives en Europa, ¿lo notas así? Porque acá en América Latina incluso el triunfo de Bolsonaro en Brasil muestra parte de eso. Claro, el triunfo de Bolsonaro parece como un terremoto en América del Sur, pero está anticipado por varios hechos similares, tanto en Europa como en los Estados Unidos, ya todo el mundo sabe. En Europa hay 4 o 5 gobiernos populistas de derecha, xenófobos, que están ganando elección tras elección. Entonces hay una tendencia. Ahora, tú dices que después de la Segunda Guerra Mundial se hubiera esperado, yo estoy totalmente de acuerdo, se pensó que la humanidad hubiera finalmente salido de cosas tan espantosas y de ese odio y de ese desprecio y de ese desconocimiento total de lo que es la dignidad humana, que permite crímenes de masa, organizados, guerras absurdas, pero se ha visto que no es así. Hay evolución y hay involución. Las cosas marchan en los dos sentidos. Si acaso la democracia es un valor tal vez más reconocido hoy en día que en la mitad del siglo XX, puede ser más reconocido, pero es menos practicada. Si acaso la paz es más universalmente reconocida, el armamentismo y el militarismo es simultáneamente cultivado. Entonces, por esa razón no se puede decir que hemos evolucionado hacia un mundo más humano. Y en ese aspecto, la tecnología, ¿qué pueden jugar? ¿Hacia una sociedad más autoritaria o más libertaria? ¿La tecnología? Sí. Todo lo que vemos, robots, redes sociales, gigantes de la informática, Facebook, Twitter, YouTube, esta Hay muchos situación. efectos, es difícil analizar esa realidad. Hay muchos efectos. Se pensaba después de la Segunda Guerra Mundial, grandes pensadores lo advirtieron, como Einstein, Bertrand Russell, que firmaron una declaración contra la carrera armamentista nuclear, que es conocido como el manifiesto Russell-Einstein. En realidad lo firmaron como 20 científicos más. Gunther Anders, que fue el primer marido de Hannah Arendt, advirtió eso durante décadas con libros importantes. Hans Jonas, gran pensador de la ecología, el primer gran filósofo que pensó la ecología, dijo: aquí el problema no está en el uso bueno o malo de la tecnología. La tecnología misma induce ciertos efectos que van a tener una enorme importancia en el futuro, y esos efectos, él estaba previniendo y previendo la crisis ecológica global. Esto es fines de los años 70, el libro El principio de responsabilidad. Entonces se puede hacer una discusión similar para pensar si acaso estas nuevas tecnologías, que él no las conocía ni nadie las conocía en esa época, nadie las previó. El Internet, por ejemplo, no fue previsto por nadie. Hay vagas alusiones en algunos libros de ciencia ficción de los años 50. Y en Orwell, el famoso 1984, en el cual este Big Brother que espía y que tiene acceso a la intimidad de los ciudadanos. En el fondo era una metáfora sobre el sistema totalitario, principalmente stalinista. Entonces, habría que distinguir cuáles tecnologías, y si acaso lo son, ¿no?, cuáles tecnologías son neutras, es decir, que dependen del uso, del bueno o mal uso que se haga. Por ejemplo, las tecnologías de la comunicación permiten, como se vio en la campaña de Estados Unidos, la difusión masiva de fake news y una especie de anulación del efecto de verdad. Michel Foucault hablaba de efectos de verdad, no tanto de la verdad, lo que es verdad y lo que no es verdad.
Pero hay efectos de verdad que se imponen con más fuerza que otro, por ejemplo, la ciencia. Eh, la historia, en cierto momento, en otras épocas fue la religión cristiana, por ejemplo, en el occidente, tienen efectos de verdad. Actualmente, como hay fake news que se difunden a toda velocidad en todas las direcciones, eh, alguien que publica, por ejemplo, un paper científico de gran seriedad que resume 10 años de investigación, está al mismo peso, tiene el mismo peso que la cosa más absurda que haya sido publicado por cualquiera. Entonces ahí se va perdiendo otra facultad de pensar, porque pensar no es simplemente imaginar cosas. Eso está muy bien para un artista que, por cierto, no hace simplemente imaginar cosas, tiene un propósito, persigue una finalidad humana. Ahora, pensar significa ligar las ideas, las opiniones, los valores, los sentimientos morales, toda nuestra vida consciente con la realidad. Por eso se necesita tener al menos la voluntad de verdad. Y eso es lo que se va perdiendo con cierto tipo de tecnología. Entonces, no es un análisis que yo pueda hacer rápidamente, pero se pudiera hacer, se debiera hacer en un seminario científico. Sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, comunicadores, neurólogos debieran poder responder a esta pregunta que viene de este momento de Hans Jonas. Esta pregunta sería: ¿cuáles tecnologías de las nuevas y de las actuales son neutras? ¿Cuáles no lo son? Las neutras significa que pueden ser utilizadas tanto para bien como para mal. ¿Y cuáles tienen un efecto por sí solas? Es una teoría también que venía de Marshall McLuhan en los años 60, que decía el media es el mensaje. Es decir, el medio comunica ya un mensaje. Él se refería a la televisión, en realidad en su época no conocía otra cosa. No es totalmente cierto, porque una televisión la podemos utilizar para difundir propaganda neonazi o para difundir o para denunciar atropellos a los derechos humanos. La radio podemos aquí tener un debate xenófobo, homófobo o sexista, y también podemos tener un debate de valores humanistas y expresar otro tipo de ideas. Entonces, en ese sentido, este media, por ejemplo, este medium, la radio, es neutro. Se podría responder de esa manera. Otros tal vez no lo son, porque producen efectos por ellos mismos. Por ejemplo, los drones que están tan de moda. Bueno, es una tecnología que permite hacer volar cámaras y en el fondo esa tecnología permite espiar. Si se trata de espiar a un grupo terrorista como el Estado Islámico, que ya casi no existe afortunadamente, se puede decir, bueno, está justificada. Pero está justificada, ¿por qué? Porque en un lugar del mundo, en un momento de la historia, había una banda de asesinos que lo único que querían era matar, matar, matar. Entonces se ocupa esta tecnología para combatirlo. ¿Qué ocurre? Que esa guerra se termina, afortunadamente, aunque no se ha terminado enteramente, pero los drones existen por todas partes. Entonces ya no se espía a ese grupo terrorista, sino que se espía a todo el mundo. O un vecino espía a otro vecino. Un vecino espía a un vecino, alguien va a perseguir por un problema de infidelidad en el matrimonio. Entonces hay otros que lo usan para disparar, que esos son... Hay drones de guerra, por supuesto, evidentemente. Entonces, esa tecnología ya no es neutra, ¿no? Es neutra si acaso fue usada para algo muy específico, ¿no? Ya no es neutra si acaso se difunde universalmente, puesto que no es necesario que anden volando cámaras por todas partes. Y sí es necesario porque hubiera una situación de delincuencia generalizada, como ciertas personas tratan de hacer creer a la gente. Es verdad que hay violencia, y hay mucha violencia, y eso hay que analizarlo seriamente, como la hay en Brasil, y eso también explica en cierta manera el voto Bolsonaro. Pero si la hay... ¿Pero el hombre está más violento? ¿El hombre está más violento? El ser humano en general está más violento en ciertas sociedades, sí, yo lo creo. Bueno, lo fue en Brasil. En Río de Janeiro, en una época, no se podía parar en una luz roja un automóvil porque te amenazaban con una pistola y había que entregarle todo y el auto también. Eso paró durante bastante tiempo y ahora parece que está no exactamente así, pero vuelve. Ahora, ¿por qué los fenómenos de violencia y delincuencia vuelven? Eso también es materia de un análisis muy profundo, tiene que ver con la injusticia, por supuesto,
Pero ahí tú debes saber que hay una ideología que acusa a otra ideología de justificar la delincuencia por la injusticia social. Siempre se dice, es que ellos piensan que los delincuentes es porque son pobres, y después se muestra que no es así. Entonces ahí caímos del nivel del pensamiento al nivel de la batalla ideológica. No, la delincuencia y la violencia en la delincuencia que no es exactamente lo mismo. Siempre hubo robo, que siempre hay robo en la Biblia, está llena de ejemplos de robo, se habla de robo en todas las sociedades humanas, el código de Hammurabi, que es anterior a la Biblia, prohíbe el robo, etcétera. Una máxima quechua prohíbe el robo, el asesinato y la flojera, por ejemplo, que es muy conocido. Robo siempre ha habido. Robo con violencia y con asesinato es nuevo en ciertos países, en ciertas sociedades. Entonces hay que saber que los seres humanos somos muy inteligentes, muy astutos, pero también somos seres pasionales. Pasionales en el sentido no solo de pasión, sino que pulsionales, en el sentido freudiano. En el sentido de la pulsión es algo primitivo que se ejerce y que en cierto tipo de violencia obtiene placer. Aplastar a una población rebelde produce un placer inmenso para ciertas personas. Esas personas gustan del poder. Entonces, estoy haciendo un análisis psicológico. La psicología no debiera tanto meterse en este cuento, pero eso existe. Hay que saber que los seres humanos estamos sujetos a una pulsionalidad y a emociones extremadamente fuertes como el odio, por ejemplo. El odio es un sentimiento de emoción. Sentimiento porque se dirige hacia ciertos sujetos de una manera estable. Hay gente que odia a tales personas. Y emoción porque está alimentado por una especie de combustible que le da fuerza y que eso es lo que produce finalmente la violencia. Entonces, yo no sé si hay más ahora, más antes. Hay menos en las sociedades en ciertos momentos. ¿Y con todo esto adelanto no es más fácil también controlarla? ¿O eso va a ser más difícil? Es que, claro, los Ahora, medios... si se controla por un lado, explota por el otro, eso es como la... Es que reprimirla no es controlarla. Y esa diferencia yo no la he escuchado. La gente piensa que controlar la violencia es más policía, más vigilancia, más cámaras. En Europa está lleno de cámaras en las calles. Y claro, de hecho, no sé si viste las imágenes del funeral de Camilo Catrillanca. No. Son impresionantes cómo salen de distintos lugares y cómo todos marchan de sectores que están muy alejados unos de otros y llegan miles y miles de personas todas en silencio a manifestarse pacíficamente, pero con una pasión y con una... Se nota que por dentro llevan un sentimiento de que una vez más uno de los suyos cae aplastado por las balas de carabineros. Es probable que esa organización y esa espontaneidad se le deba de alguna manera a redes sociales, es decir, a la capacidad de comunicarse rápidamente. Por esa razón hay ciertas tecnologías que en ciertos puntos pueden ser consideradas neutras. Las redes sociales posibilitaron la revolución en Túnez. Claro. Fue organizada rápida, o sea, la policía nunca pudo controlarlo debido a eso. Entonces, toda la primavera árabe, el tema de los españoles, ¿te acuerdas? Los indignados también, en España, bueno, no todas tuvieron un final feliz, la de Túnez sí, la de Egipto no, y etcétera. Pero vuelvo al tema que habíamos evocado. Reprimir la violencia no es controlarla. El único que puede controlar la violencia es el agente humano violento. El delincuente que tiene tendencia a disparar o a masacrar, esa persona tiene que controlar su violencia. Ahora, probablemente algunos no son capaces, como algunos no son capaces de dejar de beber alcohol o de dejar de utilizar una droga, o no son capaces de dejar de fumar. No todo el mundo es capaz. Pero ese sería el control. El control de la violencia es el control de cada ser humano sobre su naturaleza violenta. Y eso se hace ¿cómo? Con cultura, con educación, con pensamiento, con diálogo, con expresión. Las personas sí pueden expresarse, si acaso tienen medios de vida, medios dignos de vida, vivienda, trabajo digno y no cualquier trabajo, relaciones humanas enriquecedoras, relaciones humanas libres, relaciones humanas igualitarias, por ejemplo, que no haya dominación masculina sobre la mujer, que no hay... Todo eso genera un tapiz de violencia del cual que permite que nuestra naturaleza pulsional se exprima en cualquier momento y produzca la violencia. Controlar la violencia es cada uno de nosotros que controla la violencia.
Reprimir la violencia es el Estado. Entonces, por supuesto, el Estado podría hacer otras cosas, como prevenirla. Para prevenir la violencia simplemente hay que solucionar las situaciones violentas. Hay situaciones violentas. Si hay un pueblo que está sojuzgado y oprimido durante décadas, siglos, algunos pienso en el pueblo kurdo, por ejemplo, que todavía no tiene ni siquiera un país estable con fronteras normales para vivir, en el pueblo palestino, en el cual ocurre la misma cosa, y hay violencia ciega, y hay violencia absurda, que por cierto genera más destrucción para ellos mismos. Y no se puede controlar porque la situación es violenta. Ahora, no se puede tampoco solucionar enteramente un conflicto y esperar que después la gente controle su violencia. Las dos cosas son necesarias, la policía es necesaria, los ejércitos son necesarios mientras no exista un ideal de paz universal y universalmente aceptado. Eso es normal. Pero la sobreprotección policial o sobrerepresión policial o el armamentismo militarista exagerado y gigantesco que observamos en ciertas partes del mundo no obedece a la idea de controlar la violencia, obedece a la idea de controlar el poder que ejercemos sobre las personas. Daniel, las últimas 24 horas hemos visto que el gobierno chileno reaccionó de alguna manera a lo ocurrido en la Araucanía, como diciendo, no es para tanto. Es decir, son 21 hechos de violencia donde han caído de ambos lados, digamos, colonos y comuneros mapuche. Nombra el caso del matrimonio Luciten Macay, pero también el de Catrileo, el de Huenún y varios más que han muerto y que son espaciados cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años y en distintos gobiernos. La violencia la podemos medir o un conflicto de acuerdo a esto, a los hechos de sangre, a los que caigan, o porque uno podría decir, bueno, entonces si nos comparamos con Colombia, con lo que ocurre en México en el narcotráfico, hay menos muertes. Nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de estas cosas que ocurren aisladamente, como nos quiere hacer creer el gobierno. Claro, es que ese argumento equivale a condenar, por ejemplo, un marido violento que le pega a su mujer, le pega 2 veces al año. Debiera estar contenta la señora. Hay otros que le pegan todos los días del año, o otros que le pegan 2 veces al día del año, o sea, 600 veces al año, más o menos. Que uno le pegue solamente 2 veces al año, habría que aceptarlo. Entonces, es decir, que un hecho delictual, un hecho violento, perdón, un hecho de violencia y un crimen es individualmente inaceptable. No es la estadística que es más o menos favorable. Si hay 42 estudiantes que desaparecieron porque fueron raptados por una banda de mafiosos que, por cierto, tienen bastante colusión con el Estado en México, no es el número de 42 que es escandaloso, es 42 veces un ser humano que fue asesinado y su cuerpo desaparecido. Entonces, ahora, puede decirse que sí es verdad, pero finalmente no hay tanta violencia. El problema es el umbral de tolerancia. Y ocurre con cada situación nefasta del ser humano que los umbrales de tolerancia van cambiando. Lo mismo ocurrió con la pedofilia. La pedofilia era un hecho aceptado, o tolerado, aceptado, no exageremos, tolerado, ya, el tío es así, medio rarito, así que ya, no haga tanto escándalo, niñito, sino no es para tanto. En el transcurso de 1 o 2 décadas, esto cambió radicalmente y se convirtió en un crimen total y absolutamente inaceptable. Y estoy hablando de lo que más conozco, que es en Europa. Crímenes y violación de niños es considerado actualmente la peor cosa que se puede hacer en el mundo. Y antes, 2 décadas antes, era aceptado. Aquí es lo mismo, ¿no? Comuneros, activistas, pueden ser militantes, pueden ser dirigentes, que sean asesinados, ahora ya no es más tolerado. Entonces, no es la estadística baja de muertes que puede cambiar el juicio que una población hace sobre un hecho. Porque el hecho violento en sí mismo es condenable en sí mismo y no respecto a un equilibrio supuesto estadístico. Y en ese mismo marco tendríamos que ver como algo muy positivo la reacción de la sociedad chilena, porque el gobierno
tuvo que salir apresuradamente a cambiar su discurso e incluso a tomar medidas. La sociedad se movilizó, la agenda política cambió. La Cámara de Diputados, que se había dividido respecto a un homenaje, un minuto de silencio, hace 4 días tuvo su correlato en el Senado, donde hoy todas las fuerzas políticas le rindieron un minuto de silencio a Catrillanca. Entonces, estamos en un punto mejor por esta reacción que se ha producido en esta semana. Esa es la democracia. Cuando no funciona bien, funciona así. Pero funciona. Es decir, la reacción popular cambia el comportamiento de los dirigentes políticos y de los representantes y los diputados. Que sea o no oportunista, yo no me pronuncio sobre eso, pero el hecho de que hayan estado obligados a cambiar de discurso y de comportamiento y de actitud, porque se dan cuenta, tan tarados no son, que el umbral de tolerancia cambió. Y ahí se desplazó algo. ¿Y en qué se produce ese desplazamiento? En los valores. La gente ya piensa que eso no puede seguir ocurriendo, no se puede seguir matando gente. De la misma manera como podemos estar totalmente de acuerdo en que no se pueden seguir haciendo atentados, quemando bienes que le pertenecen a unos o a los otros, lo cual puede significar muertes terribles. Pero hay mayor tolerancia hacia eso. Uno no ve una condena más, no ve al otro sector, por ejemplo, marchando frente a las quemas de capillas, de casas, de hoteles, de manifestaciones eso de es una ese pena. tipo. Eso es una pena. Incluso la misma izquierda no reacciona de la misma claro, manera. yo no tengo nada que comentar sobre eso, aparte de decir que es una pena, porque eso implica que la reacción, que debiera ser una reacción humana, es ideológica. Es decir, la sensibilidad mayor cuando muere uno de un lado que cuando muere uno del otro lado, eso muestra que estamos muy mal en el sentido humano y en el sentido de valores. Una sociedad que no está apta para un debate sereno. Y eso es lo más importante en una sociedad. Si no podemos al interior de una sociedad tener un debate sereno, no debiéramos tener la sociedad. Y en ese mismo Deberíamos marco, ser dos sociedades diferentes. y en ese mismo marco, pues, tú vives en París y Francia le concedió refugio político a Ricardo Palma Salamanca, que está condenado por el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Cuál es tu posición y qué opinas un poco de las razones? Porque en el fondo lo que dice la oficina encargada de dar el refugio político es que Chile no da las condiciones para recibir a Palma Salamanca. Yo pienso que tiene que ver históricamente con una demanda repetida y reiterada del gobierno francés de extradición de responsables de muertes de ciudadanos franceses. Son 5 o 6 ciudadanos franceses asesinados durante la dictadura. Siempre hubo demanda de extradición y no pasó nada. Entonces es una especie de venganza. No hay justificación exacta, jurídica, según las normas internacionales. Tiene que ver también con el hecho de que no había un embajador de Chile, lo cual es bastante extraño, un embajador respetado, con altura, como lo fue Pablo Neruda, fue embajador de Chile en Francia, o Jorge Edwards, es una persona de gran envergadura intelectual, hubiera sido recibido por el presidente y hubieran discutido racionalmente. Bueno, no se sabe cuál hubiera sido el resultado, pero entonces ahí hay algo que no es normal, por supuesto que no es normal. Ahora, los argumentos jurídicos que da esa oficina de refugio habría que analizarlos en detalle. Y si se analizaran en detalle, ¿quién tendría que analizarlos en detalle? Una especie de instancia no binacional. Tendría que ser una Corte de Justicia Internacional y las hay. Ahora, ¿es que acaso eso va a llegar hasta ese punto? No lo sé. Pero si acaso la discusión es de principio, la muerte de un senador de la República, haya pensado como haya pensado, es injustificable. La condena del responsable o supuesto responsable puede haber sido realizada en condiciones que la justicia tal vez no sea óptima. Es posible. Yo no estoy al corriente de todo el pormenor jurídico de ese aspecto. Pero si se trata de condenar al asesinato, es totalmente condenable. No hay ninguna justificación para eso. De manera que la única explicación para esa no conceder la extradición del gobierno de Francia, hay ese precedente histórico. Francia pidió muchas veces responsables de asesinatos de franceses y nunca ocurrió nada. Entonces ahí hay una especie de tensión que tiene que ver con la historia.
Daniel, te agradecemos mucho que hayas venido. Te tenemos un regalo. Justamente sabemos que eres un hombre que te gusta el humor. Este es un libro Guillo, Pinochet Ilustrado se llama. Y me gusta los cómics y los dibujos. Es un libro muy interesante, la editorial Random House, que reúne todo el trabajo de este dibujante chileno de trayectoria que trabajó en todas las revistas de oposición a la dictadura en los 80 y que ha seguido luego con una gran producción artística. Qué bien, pues en Francia es una gran institución el dibujo humorístico, irónico y la crítica por el dibujo, como lo que ocurre con Charlie Hebdo, evidentemente. Exacto, así que ahí tienes para el largo viaje que te espera. Muchas gracias. Y la invitación es para mañana. La invitación, sí, es para mañana en el Café Filosófico de Mosqueto. Esto es Mosqueto 440, Metro Bellas Artes. A partir de las 19 horas hasta las 21 horas estará Daniel Ramírez ahí hablando de este y otros temas, respondiendo preguntas y dándole vuelo y fuerza a esta idea de los cafés filosóficos, de conversar, de platicar, de debatir y tratar de pensar, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que esta transmisión en vivo les haya gustado. Tuvo algunos seguramente inconvenientes, pero los iremos subsanando a medida que avancemos en ella. Los invitamos a estar atentos a través de Facebook y también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde pueden compartir después esta entrevista a todos sus amigos. Muchas gracias.